Si me pides que salve el mundo, simplemente sacaré mi Warhammer 40K 136, 150 Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 136 Imperio Humano, Terra, afueras del Palacio Real, Puertas de la Victoria. Narrado en primera persona por Constantine Waldo, comandante de la Primera Legión de la Guardia Imperial. Waldo contempló al héroe caído a sus pies. Su hermoso rostro, como una escultura dorada, permanecía inexpresivo. Simplemente desenvainó lentamente su lanza. Acto seguido, emitió la siguiente orden fría por el comunicador. La operación debe comenzar. Al instante siguiente, ocultos tras ellos, la Primera Legión, liderada por Ecton y ataviada con servoarmaduras negras como el azabache, como una nueva segadora surgida del infierno, alzaron sus afiladas espadas hacia los antiguos héroes que habían perdido a todos sus líderes y su esperanza. Cambio de escena. La atención se centra en un guerrero del trueno sin nombre. Su mirada recorrió el cuerpo imponente del centurión Puño de Sangre Bach, por encima del impenetrable muro dorado. Finalmente, se posó en el grupo de nuevos héroes que emergieron de las sombras, más bajos, más refinados, pero equipados con armamento más avanzado. En ese momento, su mente, ya consumida por la rabia y la desesperación, quedó en blanco. No sabía qué hacer. Solo sabía que no podía retroceder. Porque era el guerrero del trueno, el primer y más afilado martillo de guerra del emperador. Y el destino del martillo de guerra era luchar hasta que se hiciera añicos. Por el emperador. Rugió, su último y más trágico grito. Alzó el hacha motosierra en su mano, cuyo motor ya fallaba por sobrecarga, y virutas de metal salían disparadas de sus dientes cerrados. Lanzó una carga final contra la marea de muerte que se aproximaba. La escena cambia de nuevo. La perspectiva principal se centra en el comandante del primer ejército, Ecton. Observa al grupo de predecesores que tiene delante, a quienes ve como una temeraria muestra de valentía. En sus profundos ojos, brillantes como estrellas, no hay piedad, solo la fría indiferencia de quien contempla un grupo de armas obsoletas. No duda. Él y su primer ejército forman la formación de fuego más eficiente y letal. Entonces, aprieta el gatillo. ¡Bum! 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 Innumerables bombas explosivas, como un enjambre de abejas enfurecidas, engulleron al instante la indefensa marea gris. La batalla terminó en menos de 10 minutos. Todos los guerreros del trueno yacían muertos en charcos de sangre. Sus cuerpos aún eran poderosos, pero sus anticuadas armaduras y tácticas, obsoletas desde hacía tiempo, no eran rival para la potencia de fuego quirúrgicamente precisa y eficiente del primer ejército. Ecton observó los cadáveres esparcidos por el suelo, con el rostro impasible. Simplemente habló por el comunicador a su altivo padre, informándole de su primera y más brutal victoria. Mi señor, error corregido. Imperio Humano, Terra, sala del trono del emperador. El emperador estaba sentado en su trono dorado. El trono era enorme, grabado con la sangrienta epopeya del ascenso y la unificación de la humanidad. Su mirada atravesó la proyección holográfica y se posó en la tierra que acababa de ser purificada. Allí, donde antaño se alzaba una plaza símbolo de victoria y gloria, ahora yacía empapada en la sangre de los guerreros del trueno. Las manchas rojo oscuro, como una fea cicatriz en su magnífico lienzo. En sus ojos, profundos como para contener el universo entero, no había ni alegría ni tristeza, solo una fría y eterna calma que trascendía toda emoción. Se levantó lentamente. Convocó a Ecton y a todos los astartes recién nacidos que habían participado en la purga. Entonces, a ellos y a todos los espectadores, atemorizados y desconcertados, que presenciaban aquel drama, les explicó la necesidad de la purga. Son héroes, dijo con voz tranquila pero autoritaria. Conquistaron esta tierra para el imperio con su sangre y su gloria. Pero, su voz se detuvo, volviéndose tan fría y cruel como un gélido frío siberiano, ellos también son el pasado. Reliquias de aquella vieja era, una época de salvajismo y locura. Pero el imperio no tiene pasado. Solo futuro. Un futuro dorado construido sobre la razón y el orden. Y Tui observó las nuevas herramientas que tenía ante sí, más cortas, más refinadas, pero también más estables y obedientes que los guerreros del trueno. Eres la piedra angular de este futuro. La escena cambió de nuevo. Competición Génesis, cabina de comentaristas. Perspectiva principal. Profesor de historia Eli Winter.
El profesor Eli miró la pantalla, al emperador, que parecía contemplar todo desde arriba como un dios, escuchando su fría pero racional declaración. Un escalofrío le recorrió la espalda. En ese instante, algo se quebró en sus ojos, aquellos que siempre habían brillado con sabiduría y compasión. En su lugar, surgió un miedo profundo e inaudito. Por fin lo comprendió. El aspecto más aterrador de aquel joven llamado Lian y del imperio humano que había creado no era su violencia ni su locura. Era su racionalidad. Su disposición a borrar sin piedad todo lo existente, héroes y gloria, como precio de una grandiosa narrativa del futuro. Una divinidad fría e inhumana. La deducción concluyó. Temporada 3 era del contacto primer subtema GC primer conflicto interno finalizado. Puntuación en curso y clasificación en tiempo real. Y el nombre de Lian ascendía de nuevo en la clasificación de configuración de civilización. Finalmente, se detuvo en I. El puesto 488. Ahora, anunció la voz del ordenador central a los jugadores supervivientes. La batalla comienza oficialmente. Modo de batalla. Guerra por poderes. Modo de batalla. Guerra por poderes. Prueba. Ambos bandos entrarán en un planeta neutral. Este planeta está al borde de la guerra civil, y los conflictos entre los diversos grupos de interés que lo habitan son irreconciliables. Reglas. Sus ejércitos tendrán prohibido entrar directamente al campo de batalla. Solo podrán manipular a las fuerzas locales del planeta mediante sobornos, apoyo, intimidación, asesinatos y cualquier otro medio no militar directo para librar una guerra en las sombras, sin derramar una gota de humo. Al resonar la voz autoritaria del estratega, la atmósfera en todo el lugar se tornó extraña. ¿Guerra por poderes? ¿Escuché bien? ¿Se acabó la lucha? ¿Ahora jugamos a Juego de Tronos? ¿Qué clase de sistema de competición divina es este? Es demasiado civilizado. Los comentarios estaban llenos de confusión y curiosidad. Pero en el momento en que Lian vio este modo, frunció el ceño. Sabía que se avecinaban problemas. Su estética violenta de fuerza abrumadora quedaría completamente sepultada en este juego civilizado que prohibía el uso de la violencia. Emparejándote con un oponente, emparejamiento exitoso. Un nuevo y misterioso perfil de oponente, envuelto en un aura de biología y conspiración, apareció en la pantalla de Lian. Civilización. DTF creador. Reina Araña Rose. Ranking actual. 471. Es la Reina Araña Rose. Es una civilización infiltrada. Maldita sea. La invencibilidad de Lian de frente es una broma cuando se trata de traicionar. El público, al ver el ominoso perfil del oponente, sintió un escalofrío por Lian. Sin dudarlo, Lian consumió 10.000 puntos GP, activando un privilegio que no había usado mucho desde que ascendió a rango B. Ojo de la verdad. Al instante siguiente, todas las grabaciones de las partidas públicas anteriores de la Reina Araña Rose inundaron su mente como una ola gigante. La atención se centró en Lian. Era como un biólogo diseccionando una araña altamente venenosa. Analizaba fotograma a fotograma todas las grabaciones de los combates anteriores de Rose, con una expresión cada vez más grave. Nunca libra una guerra directa. Sus mayores fortalezas radican en la infiltración, la incitación y la traición. Es como la araña más paciente, que usa incontables hilos invisibles para aislar y desintegrar por completo a su presa antes de finalmente cosechar. Observó el vídeo de la poderosa civilización caballeresca, fácilmente manipulada por Rose con palabras dulces y seducción. Observó la devota civilización teocrática, fácilmente instigada a la lucha interna por Rose usando la religión y la fe. Sabía que se había enfrentado al oponente más formidable desde el inicio de la competición. Un rival tan despiadado como él, pero aún más insidioso. Cambio de escena. El ladrón, sala de oración. Perspectiva principal, Reina Araña Rose. Rose también analizaba a León usando el ojo de la verdad. Observó a los guerreros del trueno en el vídeo, como dioses descendiendo a la tierra. Al ejército imperial, como un torrente de hierro. El bombardeo orbital, como un juicio divino. Una sonrisa gélida se dibujó en sus labios, oculta bajo el velo. Un bárbaro que solo piensa con los músculos, concluyó. Sabía que no era rival para el imperio en el campo de batalla. Por lo tanto, debilitaría por completo su poderío mediante las reglas. Presentó un plan al sistema central que sorprendió a todos. Solicito la renuncia a todas las fuerzas locales relacionadas con el ejército en esta guerra por poderes. Solo apoyaré a los civiles más débiles y desarmados. Este plan, aparentemente noble, puso a León en un dilema.
Si elegía apoyar a los señores de la guerra, sería derrotado moralmente y perdería el apoyo de la civilización nativa. Si también elegía apoyar a los civiles, estaría jugando el mismo juego en el que el enemigo era experto. Torneo Génesis, sede principal. Un plan. El profesor Eli, en la mesa de comentaristas, observó la estrategia casi irresoluble de Rose. Un plan perfecto. Rose ha utilizado el método más civilizado para forzar a León a una situación bárbara. Elija lo que elija. Ha perdido. Anne también mostró una expresión solemne. Sí, dijo con voz grave. A menos que pueda encontrar una tercera vía, un camino propio de un loco, que no sea ni bárbaro ni civilizado. En la escena, todas las miradas estaban fijas en Lian. Todos querían ver cómo este bárbaro, que solo pensaba con los músculos, afrontaría este dilema moral aparentemente irresoluble. Lian, sin embargo, sonrió. Miró a la segura y elegante reina araña que tenía enfrente. Sabía que era inteligente. Pero cometió un error fatal. Era demasiado pura. Su juego burgués de evolución pacífica era completamente vulnerable ante los verdaderos sinvergüenzas. Él presentó su elección. Yo también elijo apoyar al pueblo. ¿Qué? De verdad eligió al pueblo. Se acabó. Está usando su debilidad para atacar la fuerza del oponente. El público jadeó de decepción ante la insensata elección de Lian. Pero las siguientes palabras de Lian acallaron todos los jadeos. Pero no apoyaré a todo el pueblo llano. Solo apoyaré a los más hambrientos, los más airados y los más irracionales de las clases bajas. Les daré armas. Les contaré la verdad sobre la revolución. Dejaré que derroquen a los nobles y señores de la guerra corruptos. Y luego usaré su sangre para sentar las bases de mi nuevo mundo. El salón entero quedó sumido en un silencio sepulcral tras la declaración de Lian. Todos estaban completamente conmocionados por su pensamiento tan poco convencional y descabellado. Habían visto gente apoyar a señores de la guerra y a reyes. Pero jamás habían visto a nadie elegir apoyar a un grupo de los pobres más inútiles y peligrosos, y luego intentar usarlos para derrocar un viejo orden profundamente arraigado. ¿Se ha vuelto loco? Esto ya no es una competición, es jugar con fuego. Casi puedo ver a ese pobre planeta natal ardiendo en sangre y fuego. La sección de comentarios se llenó de horror e incomprensión. En la cabina de comentaristas, tras la conmoción inicial, los ojos de Anki y el profesor Eli se iluminaron con una emoción sin precedentes, como si hubieran descubierto un nuevo continente. Genio. Exclamó Hank, dándose una palmada en el muslo y rugiendo de júbilo. Un auténtico genio de la guerra. De verdad pensó en usar la clase social como arma. Quiere convertir una guerra de civilizaciones por delegación en una guerra de clases bárbara que nunca terminará. El profesor Eli también mostró una expresión compleja. Sí, dijo con voz grave. Y lo más aterrador es que su plan, a la vista de todos, es prácticamente irresoluble. Rose se encuentra ante un dilema. Si apoya a los señores de la guerra, se estará oponiendo a todos los civiles. Si continúa apoyándolos, estará utilizando sus limitados recursos para llenar un abismo de deseo creado por el propio León. Elija lo que elija, ha perdido. Cambio de escena. El ladrón, sala de oración. Perspectiva principal. Rose, la reina araña. Rose observó la maliciosa declaración de León. Una sonrisa de aprobación se dibujó en sus labios, oculta bajo el velo. Interesante, murmuró para sí misma. Un ser humano que sabe usar la humanidad como arma. No entró en pánico, como todos esperaban. Simplemente, con calma, presentó su segunda estrategia al sistema central. Solicito la renuncia voluntaria a todas las fuerzas locales de alto rango en esta guerra por poderes. Usaré todos mis recursos para ayudar a las clases bajas instigadas por León. Les proporcionaré alimento, atención médica y educación. Les haré saber que el amor siempre es más poderoso que el odio. La escena cambia de nuevo. Torneo Génesis, escenario principal. Cuando la computadora central reveló la segunda estrategia de Rose, todo el recinto estalló en vítores. Madre mía. Esto es una batalla de dioses. ¡Qué emocionante! Esto es un verdadero duelo de alto nivel. Uno quiere ser el diablo instigando la guerra. El otro quiere ser Dios difundiendo el evangelio. Esto ya no es una competición. Es una apuesta definitiva por la humanidad. Todas las miradas estaban fijas en la enorme estructura geométrica compuesta por innumerables haces de luz, suspendida en el centro de la arena. Todos esperaban. Esperaban a que la computadora central emitiera su veredicto final sobre este épico enfrentamiento.
Tras un minuto de silencio, la computadora central finalmente habló lentamente. Tanto la violenta revolución de León como la evolución pacífica de Rose son, en teoría, soluciones óptimas. Por lo tanto, se considera que la fase de obtención de beneficios ha terminado en empate. Ninguna de las partes ha obtenido ventaja estratégica alguna. La simulación de guerra ha comenzado oficialmente. Batalla JCJ Guerra por poderes, tiempo de evolución. Día 1. Planeta indígena neutral, Estrella de la Esperanza, Ciudad Santa Capital, barrios bajos de la Ciudad Baja. La perspectiva principal cambia a Lillian, la suma sacerdotisa del culto de los ladrones. Camina descalza por el callejón fangoso, que apesta a aguas residuales, basura y cadáveres en descomposición. Su impoluta túnica blanca resalta con crudeza en este mundo inmundo, como un loto de nieve que florece sobre una tumba. Una sonrisa de compasión y piedad ilumina su rostro. Sus ojos, claros como la amatista, brillaban con una luz que parecía penetrar a las personas y mensajera divina y es la mensajera divina y sálvanos y por favor, sálvanos y innumerables pobres harapientos y demacrados, como si vieran su última esperanza, salieron a rastras de los rincones oscuros y húmedos. Se arrodillaron a los pies de Lillian, sus manos marchitas intentando tocar sus sagradas vestiduras. Lillian no se inmutó. Simplemente se arrodilló despacio y sostuvo con delicadeza en sus brazos a un niño que moría de hambre y enfermedad. Pobre niño, susurró con una voz tan suave como la música celestial. Dios no te ha abandonado. Al instante siguiente, una suave luz púrpura, que daba vida, fluyó lentamente de su palma. La luz, como el cálido sol de primavera, disipó al instante el frío y el dolor del niño. Su rostro, antes pálido, recuperó visiblemente su color. Su respiración, débil y casi imperceptible, se volvió constante y fuerte. Un milagro, es un milagro. Gracias, enviada divina. Gracias, enviada divina. La gente pobre que los rodeaba se conmovió hasta las lágrimas ante esta increíble escena. No dejaban de postrarse ante Lillian, entonando plegarias alabando a los dioses. Lillian miró aquellos ojos llenos de devoción y fe, y una sonrisa fría, apenas perceptible, apareció en la comisura de sus labios, oculta bajo su velo. Humanos insensatos. Vuestra esperanza es tan barata como vuestra desesperación. Con tan solo un poco de insignificante luz, seréis como una manada de perros salvajes domesticados, que lo ofrecerán todo, incluso vuestras patéticas almas. Fuera del escenario de la simulación. Es perfecto. Lina, en la cabina de comentaristas, miró la pantalla y no pudo evitar exclamar con admiración al ver a la angelical Lillian. Rose entiende demasiado bien a la gente. En este entorno tan desesperado, una mensajera divina capaz de obrar milagros, es prácticamente invencible. Anka sintió con expresión solemne. Sí. Este método de evolución pacífica puede parecer suave, pero su eficacia de infiltración es mucho mayor que la de cualquier fuerza. A este ritmo, en un mes, todo el barrio marginal se convertirá en seguidor de Rose. El profesor Eli permaneció en silencio. Miró fijamente a Lillian, a la luz púrpura en su mano. Intuyó vagamente que algo escalofriantemente maligno se ocultaba tras esa luz. Cambio de escena. Estrella de la Esperanza, Ciudad Santa Capital, alcantarillas subterráneas. La escena cambia al agente del Imperio, el enviado político Maquiavelo. Estaba sentado tras una mesa improvisada con cajas de madera desechadas. Frente a él se sentaba un gánster corpulento y tatuado. «Oí que eres el más duro de por aquí», preguntó Maquiavelo con tono provocador y despectivo. «Basta de tonterías», rugió el jefe de la banda, golpeando la mesa con el puño. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?» Maquiavelo soltó una risita. Abrió lentamente un maletín negro a sus pies. «Quién soy no importa», señaló los rifles láser perfectamente apilados en su interior, que brillaban con un frío lustre metálico. «Lo que importa es y qué puedo darte». El jefe de la banda miró fijamente el maletín, con suficientes armas como para armar a un pequeño ejército. Sus ojos, llenos de codicia y ambición, se abrieron desmesuradamente. Tragó saliva con dificultad, y su voz tembló ligeramente. «¿Tú y qué quieres?» Maquiavelo lo miró. Una luz escalofriante brilló en sus ojos siniestros, como los de una serpiente. «Es simple», susurró, como un demonio tentando a un mortal. «Te quiero a ti. Para matar a alguien». Sacó una fotografía del bolsillo y la arrojó sobre la mesa. La fotografía mostraba a un joven trabajador con ropa de trabajo hecha jirones, cuyo rostro irradiaba idealismo y pasión. Líder revolucionario, Reno. Batalla JCJ Guerra por poderes, tiempo de evolución.
Primer mes. Planeta indígena neutral, Estrella de la Esperanza, ciudad capital, barrios bajos de la ciudad baja. La perspectiva principal cambia a Lilian, la suma sacerdotisa del culto de los ladrones. En esta tierra de desesperación e ignorancia, ella es como una diosa que irradia esperanza. Junto a su misión evangelizadora, compuesta por los médicos y maestros más devotos, conquistó por completo este lugar en tan solo un mes. Curaron la plaga con milagros. Alimentaron a todos con pan. E iluminaron las mentes de los niños con conocimiento. Se ganaron la fe de todos los civiles moderados con amor y compasión. Majestad. Un joven con un uniforme de trabajo harapiento, pero con un rostro que irradiaba idealismo y pasión, se arrodilló ante ella con devoción. Se llamaba Reno, el primer y más devoto líder creyente que ella había formado en este planeta. Tenga la seguridad, dijo Reno con voz firme y decidida. Mi hermandad y yo difundiremos vuestro evangelio con paz y amor por todos los rincones de este planeta. Lilian lo miró, a sus jóvenes ojos llenos de esperanza y adoración. Una sonrisa fría, apenas perceptible, se dibujó en sus labios, oculta bajo el velo. Otro patético necio humano. Cambio de escena. Estrella de la Esperanza, Santo Capital, alcantarillas subterráneas. La atención se centra en el agente del imperio, el ministro de propaganda Maquiavelo. Era como un hechicero eligiendo a un rey de venenos. Él y su misión revolucionaria, compuesta por los espías y demagogos más selectos, habían conquistado por completo este oscuro y violento submundo en tan solo un mes. Armaron a todas las bandas locales. Encendieron la furia en los corazones de todos los civiles radicales con odio. Y sobornaron a todos los codiciosos y ambiciosos. Se ganaron a los seguidores de todos los forajidos con miedo y beneficio. Mi señor, dijo un corpulento y tatuado líder de una banda, arrodillándose obsequiosamente ante él. Como usted ordenó. Hemos colocado a todos nuestros hermanos en todas las fábricas y muelles de la ciudad. Esperamos sus órdenes. Y podemos paralizar por completo la ciudad santa. Muy bien. Maquiavelo asintió. Un brillo gélido brilló en sus ojos, tan frío como el de una víbora. Había llegado el momento de cerrar la red. Estrella de la Esperanza, ciudad santa capital, granero noble. Comenzó una huelga iniciada por trabajadores hambrientos. Decenas de miles de trabajadores enfurecidos rodearon los graneros donde los nobles habían almacenado suficiente comida para alimentar a toda la ciudad durante 3 años. Gritaban consignas de justicia y supervivencia, exigiendo una distribución más equitativa. La perspectiva principal cambia al líder revolucionario autóctono, Renault. Observó a la multitud enfurecida y llena de odio que tenía delante, y luego a los guardias de sangre fría en el granero, con los arcos ya tensados. Su corazón idealista y apasionado se vio desgarrado por una contradicción y un dolor sin precedentes. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros, que somos todos compatriotas, debemos luchar entre nosotros? La santa doncella tiene razón. El odio no resuelve nada. Reno, la voz de Lilian resonó en sus oídos como música celestial. Ve. Con tu amor y tu paz. Ve y resuelve este conflicto que nunca debió haber ocurrido. Reno respiró hondo. Alzó la bandera blanca, símbolo de paz y esperanza, y solo, caminó lentamente hacia la tensa línea del frente. Pensó que se convertiría en un héroe, un santo que usaría el amor para resolver el odio. Pero, no lo vio. Entre las sombras de la multitud, el corpulento líder de la banda lo miraba fijamente, mostrando una sonrisa fría y lobuna. Tampoco vio el mosquete cargado en su mano. Batalla JCJ. Guerra por poderes, tiempo de evolución. Día 10. Planeta indígena neutral, Estrella Esperanza, capital Ciudad Santa. Granero central. La perspectiva principal cambia al líder revolucionario indígena, Renault. Su corazón latía con fuerza. No por miedo, sino por una rabia que encendía sus ideales juveniles y su alma apasionada. Observó el granero central, una monstruosa estructura de fría piedra y acero, enclavada en el centro de la ciudad. Observó las enormes puertas del granero, cerradas herméticamente, forjadas con superaleaciones, lo suficientemente fuertes como para resistir el fuego de artillería. Observó a los nobles sobre las puertas, vestidos con lujosas sedas, bebiendo vino exquisito, mirándolos con la misma mirada con la que se mira a un grupo de monos graciosos. Volvió la vista hacia las decenas de miles de sus compatriotas detrás de él, harapientos, demacrados, con los ojos verdes de hambre. Su joven corazón se llenó de un sentido de misión sin precedentes. Hermanos. Se subió a una plataforma improvisada hecha con cajas de madera desechadas.
Extendió los brazos y rugió, con un grito ferviente y atronador, ante el silencio sepulcral de la multitud, sumida por completo en la desesperación. No somos ganado. Somos seres humanos. Hemos creado toda la riqueza de esta ciudad con nuestras propias manos. Y ni siquiera podemos conseguir una sola hogaza del pan más oscuro. ¿Y qué hay de ellos? Señaló con un dedo tembloroso, que seguía riendo y charlando en lo alto de las murallas, a los nobles. Esos parásitos que cosechan sin sembrar. Prefieren dejar que el grano se pudra en los graneros. No nos dan ni un solo grano de trigo. Les preguntó. Su voz resonó como tambores de guerra. ¿Es esto justo? No. 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 Rugidos furiosos y bestiales surgieron desde abajo, ahogándolo todo. Renault miró los rostros jóvenes, rostros que él mismo había encendido de rabia. Una sonrisa de satisfacción y orgullo se dibujó en su rostro. Sabía que lo había logrado. Había combinado con éxito las pecaminosas y prohibidas teorías revolucionarias que le había enseñado su mentor Maquiavelo con la sagrada fe de amor y esperanza que le había infundido Santa Liliana. Estaba a punto de convertirse en el sepulturero del viejo mundo y el creador de uno nuevo. En ese instante, un canto sagrado de paz y misericordia surgió de detrás de la multitud. La multitud se apartó automáticamente para dejarle paso. Liliana, la santa tan santa como un ángel, avanzó lentamente con sus seguidores. Reno, dijo, mirando a su seguidor más devoto, que estaba de pie en la plataforma, con los brazos en alto y gritando. Una compleja emoción brilló en sus ojos amatistas. Había satisfacción, aprobación y un atisbo de celos e intenciones asesinas de las que ni ella misma era consciente. Un héroe muerto es mucho más valioso que un líder vivo, pensó fríamente para sí misma. Entonces dio un paso al frente, con los brazos extendidos, intentando usar su cuerpo sagrado para detener las frías y espadas de los sanguinarios guardias nobles. Pero lo que la esperaba no era el arrepentimiento de los nobles, ni la retirada de los trabajadores. En cambio, había un pistolero, armado personalmente por Maquiavelo, oculto entre la multitud. El frío cañón del arma y un disparo seco. ¡Bang! Pero la bala, que debería haber alcanzado a Lillian, trazó una trayectoria extraña y antinatural. Luego, y ¡pum! Un sonido sordo. Atravesó el pecho de Renault, la santa que acababa de saltar de la plataforma, intentando protegerlo con su cuerpo. Planeta nativo neutral, estrella de la esperanza, ciudad santa capital, granero central. El tiempo pareció ralentizarse en ese instante. Su mirada se posó en el joven, idealista y apasionado hombre. Lo vio mirándola con ojos de fe y adoración. Lo vio, sin dudarlo, extender los brazos, usando su frágil cuerpo mortal para protegerla de la bala que debería haber sido fatal. Un suave salpicado de sangre caliente cubrió su rostro angelical e impecable. El cuerpo de Renault se desplomó lentamente, cayendo en sus brazos. La miró. Sus ojos, perdiendo gradualmente su brillo, no mostraban dolor, solo una felicidad como si hubiera cumplido su última misión. Santo, santo, su majestad, con su último aliento, sacó de sus ropas una corona, ya empapada en sangre, tejida con flores silvestres desconocidas. Este, es, mi, regalo, para, usted. Su mano cayó inerte a su costado y sus ojos se cerraron para siempre. Lillian lo miró, su rostro joven y apuesto, iluminado por una sonrisa alegre, la ingenua y tonta corona que sostenía en la mano. Una compleja emoción brilló en sus ojos amatistas. Sorpresa, incomprensión e incluso un atisbo de emoción que ni ella misma reconocía. Tonto, pensó con frialdad. Un tonto sin remedio. Pero al volver a levantar la vista, su rostro se transformó por completo en un dolor capaz de conmover cielo y tierra. No. Gritó con una agonía desgarradora. Abrazó el cuerpo frío de Renault como una madre que ha perdido a su hijo más amado. Las lágrimas brotaron sin control de sus hermosos ojos. Renault y mi hijo y, su voz clamó con tristeza y rabia. Despierta. Despierta. De la escena fuera de la simulación. Su actuación y es increíble. Hank, observando a Lillian llorar desconsoladamente, al borde del desmayo, miró su rostro, generalmente tenso, con admiración. Si no hubiera conocido su pasado, dijo, habría pensado que estaba realmente desconsolada. Sí, asintió el profesor Eli con semblante grave. No solo es una excelente misionera, añadió, sino también una actriz de primera. ¿Y se dieron cuenta? Lina señaló la pantalla, donde se veía a los indígenas enloquecidos por el sacrificio de Reno y las lágrimas de Lillian. Su actuación ha logrado transformar un motín a punto de descontrolarse, dijo, en una guerra santa de venganza.
En la pantalla, Lillian se levantó lentamente. Colocó con delicadeza la corona ensangrentada sobre su cabeza. Luego, alzó el cadáver inerte de Reno y lanzó un llamado a los pobres, un llamado a la justicia y la venganza divinas. Miren. Rugió con la voz ronca de rabia. Esta es la respuesta que esos nobles arrogantes nos dan a nosotros, simples mortales que solo buscamos justicia. Asesinaron a nuestros héroes. Blasfemaron la misericordia de Dios. Ahora. Señaló con un dedo manchado con la sangre de Renault a los nobles guardias, cuyos rostros ya palidecían de miedo ante el repentino giro de los acontecimientos. En el nombre de Dios. En el nombre de los héroes. Y juzgad a esos pecadores que asesinaron a nuestros hermanos. Al instante siguiente. Venganza. 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 Decenas de miles de personas, cegadas por la fe y el odio, se abalanzaron como una presa rota, lanzando su carga final y más letal contra el orden que ya se desmoronaba. Batalla JCJ Guerra por Poderes, Tiempo de Evolución. Día 10. Planeta indígena neutral, Estrella de la Esperanza, Ciudad Santa Capital, vía subterránea. Perspectiva principal. Maquiavelo, oficial de propaganda política del imperio. Maquiavelo estaba sentado tras una sencilla mesa improvisada con cajas de madera desechadas. Frente a él había una vieja pantalla holográfica con estática. La pantalla transmitía en tiempo real la escena frente al granero central. Observó a la Santa Lillian, tan santa como un ángel. La observó sosteniendo el cuerpo inerte de Renault y derramando lágrimas de dolor. La observó utilizando un lenguaje incendiario para manipular astutamente la ira de clase que él mismo había avivado, transformándola en una guerra de fe por dioses y héroes. Su rostro, tan frío y siniestro como el de una víbora, permanecía inexpresivo, salvo por un fugaz destello de aprobación en sus ojos, que parecían penetrar a la gente. Hermoso, murmuró. Un drama perfecto. El sacrificio de un héroe. Las lágrimas de un santo. Y la furia de la multitud. Están todos los elementos. Tomó lentamente el café barato, ahora frío, que tenía delante y bebió un pequeño sorbo. Señor, preguntó el codicioso y ambicioso jefe mafioso que estaba detrás de él, con voz cargada de confusión y resentimiento, ¿Vamos a quedarnos de brazos cruzados? Esa mujer. Rugió, señalando la pantalla donde Lillian se deleitaba con la adoración de miles. Nos robó toda la fruta. ¿Fruta? Rió Maquiavelo. Rió como un humano mirando a un gorila que solo sabía pensar con los músculos. Se levantó lentamente y caminó hacia el jefe mafioso, que era mucho más alto que él. Extendió un dedo frío y se lo señaló en la sien. Recuerda, amigo mío, dijo con un tono a la vez instructivo y desdén. La violencia es el arma más baja. Las ideas son el arma más elevada. Esa mujer es astuta. Sabe cómo usar la fe para ganarse corazones y mentes. Pero hizo una pausa, con una sonrisa diabólica, no lo entiende. La fe es un arma de doble filo. Puede crear el cielo. También puede invocar el infierno. Volvió la mirada al campo de batalla, ahora completamente sumido en el fanatismo. Ahora. Apreciemos en silencio. Apreciemos este festín que la mismísima Santa ha preparado para nosotros. De la escena que se repetía. Yo no entiendo. Hank, en la cabina de comentaristas, miró al campamento imperial, que había perdido por completo la iniciativa, con expresión de absoluta incomprensión. ¿Qué está haciendo exactamente el agente de León? Se quedó de brazos cruzados viendo cómo Rose convertía la revolución que él había instigado con tanto esmero en su guerra santa. Su agente, además de tomar café en las alcantarillas y soltar tonterías pretenciosas ¿y qué más hizo? No hizo nada. El profesor Eli negó lentamente con la cabeza, con los ojos llenos de una compleja emoción al ver la historia repetirse ante sus ojos. Y él lo hizo todo. Solo esperaba. Esperaba a que el fanatismo alcanzara su punto álgido. Esperaba a que el orden se derrumbara por completo. Esperaba a que todos los corderos se convirtieran en lobos enloquecidos bajo el liderazgo de la Santa. Y entonces sí, el rostro de Lina se contrajo en horror. Descendió de nuevo en nombre del Salvador. Y purificó a todos los lobos enloquecidos junto con esa Santa. Estrella de la Esperanza, Ciudad Santa Capital, granero central. Lillian contempló el campo de batalla caótico, sumido en el caos, y el cadáver irreconocible de Renault, pisoteado por incontables camaradas enloquecidos. Había perdido. Perdido inexplicablemente. Estaba completamente derrotada. Había perdido ante un demonio al que nunca se había tomado en serio, y ante el arma más vil y eficaz del demonio.
La humanidad. Justo entonces, una serie de pasos ordenados resonaron a sus espaldas. Se giró bruscamente. Y allí estaba. Maquiavelo y su séquito, ya preparados y listos, como un grupo de guardianes de un nuevo orden que emergía del infierno, caminaban lentamente hacia ella. Batalla JCJ Guerra por poderes, tiempo de evolución. Día 11. Planeta indígena neutral, Estrella de la Esperanza, ciudad capital, vía subterránea. Maquiavelo y su banda, ya preparados, como guardianes de un nuevo orden surgido del infierno, aparecieron ante el miedo y la desesperación de todos los civiles indígenas supervivientes. No llevaron a cabo una represión indiscriminada. Simplemente usaron las armas más frías y la violencia más brutal para abatir con precisión a los líderes de las turbas que aún se mataban entre sí por comida. Luego, por la fuerza, tomaron el control de todos los graneros. «Escuchen todos», exclamó Maquiavelo, de pie sobre una plataforma hecha de cadáveres y sacos, con la voz clara resonando en los oídos de cada superviviente a través del altavoz. «El caos ha terminado. El orden se restablecerá a partir de hoy. Todos aquellos que estén dispuestos a someterse al nuevo orden recibirán comida y trabajo. Y todos aquellos que intenten resistir», hizo una pausa, con una fría intención asesina brillando en sus ojos, «se convertirán en algo parecido a esos nobles de antaño. Conviértanse en polvo en la historia. La escena cambia de nuevo. Estrella de la Esperanza, ciudad capital, plaza central. Comienza un gran juicio popular. Maquiavelo ata a todos los nobles capturados a la horca en la plaza. Luego, entrega el poder de juzgar al pueblo al que una vez explotaron sin piedad. Ahora. Ruge ante el mar de odio y fanatismo. Vayan y reclamen su justicia». La escena cambia de nuevo. Estrella de la Esperanza, ciudad capital, consulado provisional. Tras un juicio justo y sangriento, Maquiavelo no recupera el poder para sí mismo. Inesperadamente, coloca al gánster al que primero ascendió al trono de cónsul provisional. Este se disfraza con éxito de ayudante de un héroe matadragones de un invasor. «Mi señor». El gánster contempla su magnífica túnica de cónsul y la abrumadora multitud ante él. Su corazón codicioso y ambicioso estaba completamente embriagado por la droga del poder. Miró a Maquiavelo, que se cernía como una sombra tras él, y un destello de temor cruzó sus ojos. Planeta indígena neutral, Estrella de la Esperanza, ciudad capital, iglesia abandonada en los barrios bajos. La perspectiva principal cambia a la suma sacerdotisa del culto genes de Aler, Lillian. Estaba arrodillada en silencio sobre el frío suelo de piedra, ante ella una estatua rota, derribada hacía tiempo. Aún vestía su impoluta túnica blanca, pero estaba manchada de sangre seca, como inquietantes rosas negras floreciendo sobre un lienzo blanco. Era la sangre de Reno. Su rostro era inexpresivo, solo poseía una calma inmutable como un iceberg. Era como si la caótica y fallida guerra santa de ayer no fuera más que una farsa ajena a ella. Su santidad. Un joven creyente, también vestido con una túnica blanca, emergió con cautela de las sombras. Su rostro reflejaba confusión y miedo. Hemos fracasado», dijo, con la voz temblorosa por los sollozos. «El hermano Renault ha muerto. Todos los hermanos se mataron entre sí por ese maldito grano. Y ahora, ese demonio y sus secuaces se han apoderado por completo de la ciudad. ¿Qué debemos hacer?» Lillian alzó lentamente la cabeza. Sus ojos amatistas estaban vacíos de emoción. Miró al joven ante ella, completamente abatido por la derrota, con el corazón lleno de desprecio. Pero cuando volvió a hablar, su voz contenía una compasión capaz de conmover hasta la piedra más dura. «No, hijo». Se levantó despacio y abrazó con ternura al joven tembloroso. «No hemos fracasado. El sacrificio de Renault no fue en vano. Lavó todos nuestros pecados con su sangre. Y con su muerte, nos mostró un camino hacia una nueva vida». «¿Un camino?». El joven la miró confundido. «Sí». Una sonrisa santa y sabia apareció en el rostro de Lillian. «Un camino indirecto para alcanzar nuestro objetivo». Lo soltó. Entonces, bajo la mirada atónita y desconcertada del joven, ella se quitó lentamente su impoluta túnica blanca, dejando al descubierto un traje de combate de color púrpura intenso, ajustado a la figura y confeccionado con fibra camaleónica. Varios pequeños generadores de fase, capaces de distorsionar la luz, estaban adheridos a la superficie del traje. Luego, se lo quitó lentamente. «Santa doncella, tú, a partir de hoy», dijo Lillian con voz completamente inexpresiva. «No habrá más santas doncellas en este mundo.
Solo Vengadores. Sacó una daga reluciente de las sombras y la arrojó frente al joven, que ya estaba aterrorizado. Ahora, niño. Una sonrisa letal y seductora, como la de una araña venenosa, apareció en su rostro. ¿Estás dispuesto a ser la primera hoja en mi mano, que atraviese el corazón del diablo? Planeta nativo neutral, Estrella Esperanza, capital Ciudad Santa. Una iglesia abandonada en los barrios bajos. La perspectiva principal cambia a la suma sacerdotisa del culto genes de Aler, Lillian. Miró al hombre, que temblaba de miedo y conmoción. Una sonrisa de satisfacción y placer curvó sus labios, oculta bajo su velo. ¿Qué? Preguntó suavemente, con un tono seductor y peligroso, como el de un amante. ¿Tienes miedo? Yo. El joven miró fijamente a la mensajera del dios, que un instante había sido un ángel santo y al siguiente una bruja caída. Su mente joven e inocente, ya completamente consumida por la fe, se llenó de una emoción caótica. Muy bien, sonrió Lillian. Le gustaba ese caos. Porque el caos era el presagio del colapso de todo orden y el caldo de cultivo para la transformación de todas las creencias. Dio un paso adelante lentamente, extendiendo un dedo delgado como el jade, y levantó con delicadeza la barbilla del joven, que se había encorvado por el miedo. Lo obligó a mirarla a los ojos, claros como la amatista. Hijo, una voz como el susurro de un demonio resonó en su oído. ¿De verdad crees que el amor y la paz pueden salvar este mundo, que ya está podrido hasta la médula? No, negó con la cabeza, sus ojos brillando con fría sabiduría. Para salvar el cielo, primero debes crear un infierno más aterrador que el propio infierno. Para derrotar al diablo, debes ser más astuto que el diablo. Colocó la reluciente daga en la fría mano del joven. Ve. Su voz era una seducción innegable. Ve con tu sabiduría y valentía. Acércate a ese tipo que cree tenerlo todo bajo control. Conviértete en su confidente más fiel. Y entonces, cuando esté más relajado y confiado, clava esta hoja envenenada profundamente en su corazón. Batalla JCJ. Guerra por poderes, tiempo de evolución. Día 12. Planeta nativo neutral, Estrella de la Esperanza, Ciudad Santa capital, Salón del Gobierno Provisional. La escena cambia a un joven llamado Tyrion. Vestía un uniforme de guardia de la ciudad, nuevo e impecable, aún con un ligero olor a sangre. Estaba de pie detrás del rey mafioso al que una vez despreció y temió más, llenando su copa de oro puro, incrustada de joyas, con un vino invaluable de otro planeta. Muy bien. El rey de la mafia palmeó el hombro de Tyrion con satisfacción. Una sonrisa de confianza y aprecio apareció en su rostro carnoso. Muchacho. Eres bastante bueno. Mucho mejor que esos idiotas que tenía antes, esos que solo sabían pensar con la fuerza. El rostro de Tyrion esbozó una sonrisa humilde y honrada, pero en su interior ardía una fría sed de sangre. No lo había olvidado. Apenas ayer, era el más devoto seguidor de la Santa Lillian, tan santa como un ángel. Y ahora, se había convertido en el confidente más leal del verdugo al que una vez despreció y odió profundamente. Todo este cambio se debía a las palabras que aquella santa, con su diabólica sabiduría y seducción, le había susurrado al oído. Para vencer al diablo, hay que ser más astuto que el diablo. Infieme. Un soldado de la guardia de la ciudad irrumpió casi tropezando, con el rostro desfigurado por el terror. Informe, excelencia. Los barrios bajos están sumidos en el caos. ¿Qué ocurre? El rey gánster frunció el ceño con impaciencia. Plaga. Gritó el soldado, casi un gemido. Una plaga horrible, como nunca antes habíamos visto, está asolando los barrios bajos. Todos los infectados se convertirán en un charco de carne verde y putrefacta en un día. Miles ya han muerto. ¿Qué? El rey gánster se levantó de un salto de su trono. Por primera vez, el miedo se reflejó en su rostro. En ese preciso instante, Tyrion escuchó la noticia y, por primera vez, una leve duda surgió en su corazón respecto a la aparentemente omnisciente y omnipotente Santa Lillian, que parecía una diosa descendida a la tierra. ¿Esto también formaba parte de tu plan? Planeta nativo neutral, Estrella Esperanza, Ciudad capital, iglesia abandonada en los barrios bajos. La perspectiva principal cambia a Lillian, la suma sacerdotisa del culto de los ladrones. Sus dedos exudaban una frialdad similar al jade. Observó al joven creyente frente a ella, temblando de miedo extremo, con el rostro desfigurado por la desesperación y surcado de lágrimas. En lo profundo de sus ojos amatistas, un destello de repugnancia apenas perceptible brilló, una expresión parecida a la de quien contempla un insecto clavado en una mesa de experimentación, agonizante.
¿Una plaga? Su cerebro, como una computadora biológica altamente eficiente y sofisticada, recibió, analizó y procesó toda la información en un instante. ¿Una plaga que puede convertir a miles en carne putrefacta en un solo día? ¿Es obra de esa rata que acecha en las alcantarillas? No. Descartó la suposición de inmediato. Esto no es propio de él. Su arma habitual es el corazón humano, no este virus tosco e incontrolable. Entonces, ¿esto es pura casualidad? Una casualidad que podría trastocar por completo todos sus planes, aparentemente perfectos. Su gracia. Exclamó el joven con ansiedad, mirando a la pensativa Lillian. Tenemos que escapar de aquí inmediatamente. Será demasiado tarde si dudamos más. ¿Escapar? Una sonrisa se dibujó en los labios de Lillian. Las comisuras de su boca, ocultas bajo el velo, se curvaron en un arco de burla y lástima. Se levantó con gracia y lentamente, acercándose al joven, cuya mente estaba completamente paralizada por el miedo. Extendió un dedo delgado, tan delicado como esculpido en jade blanco, y con destreza levantó la barbilla del joven, que estaba gacha por el miedo, obligándolo a alzar la vista y encontrarse con sus ojos, claros como amatistas. Hijo, su voz tenía un tono sagrado y majestuoso. ¿De verdad crees que Dios abandonaría a su creyente más fiel? No. Negó suavemente con la cabeza, con los ojos brillando con una sabiduría impasible. Esto no es una catástrofe. Es una prueba que Dios nos ha dado a todos. Está usando la muerte para probar nuestra fe. Está usando el miedo para elegir a las almas verdaderamente dignas de salvación. Retiró la mano. Luego, bajo la mirada atónita y desconcertada del joven, abrió lentamente la enorme y pesadísima puerta de hierro de la iglesia. Estruendo. Fuera de la puerta se extendía una escena de caos y desesperación, un panorama infernal. Innumerables personas empobrecidas, como enjambres de moscas perdidas en el mar, huían frenéticamente y se pisoteaban unas a otras por los callejones estrechos y sucios. Sus rostros reflejaban el horror ante la plaga y la desesperación ante la muerte. El aire estaba impregnado de un hedor nauseabundo, una mezcla de cadáveres en descomposición y basura quemada. Lillian, sin embargo, parecía una santa que se dirigía a su ejecución. Avanzó contra la marea negra de muerte y miedo, paso a paso, hacia el corazón de la plaga, repleto de decadencia y lamentos. Cada paso que daba era como un robusto rompehielos, su cuerpo aparentemente frágil abría con fuerza enormes agujeros en la multitud caótica. Con cada paso, la profundidad de sus ojos amatistas se intensificaba y su voluntad se endurecía. «¡Qué horda de hormigas tan insensatas!», pensó con indiferencia. «Vuestras vidas, junto con vuestra fe. Todos eran simples monedas de cambio que usaba para ganar esta guerra». Finalmente, llegó al origen de la plaga. Era una morgue improvisada, repleta de incontables cadáveres en descomposición que supuraban pus verde. Y una joven madre, llorando en silencio, acunaba el cuerpo inerte y putrefacto de su hijo. Lillian se agachó lentamente. Su mirada se posó en la madre de rostro ceniciento, que había perdido toda esperanza, y luego en el sacrificio que sostenía en brazos, ya sin vida. Por primera vez, una sonrisa, una mezcla de piedad y fervor, apareció en su rostro, que siempre había mantenido un aire de compasión y lástima. Extendió las manos y cubrió con delicadeza al niño, ya frío. Entonces, comenzó a arder. ¡Bum! Una llama invisible, pero poderosa, de vida, lo suficientemente fuerte como para distorsionar el espacio circundante, brotó de su cuerpo. Su larga cabellera negra, como una cascada, se convirtió instantáneamente en ceniza pálida bajo las llamas abrasadoras. Su piel tersa, blanca como el jade, envejeció como la corteza marchita de un árbol bajo el calor de las llamas. Pero el niño en sus brazos, muerto hacía tiempo, abrió lentamente los ojos una vez más, envuelto en las llamas alimentadas por el sacrificio y la devastación. Batalla JCJ, Guerra por Poderes. Planeta indígena neutral, Estrella Esperanza, capital Ciudad Santa. Barrio Bajo, Plaza Milagro. Todas las miradas se centraron en Lillian, la suma sacerdotisa del culto Genes de Aler. Su cuerpo estaba completamente deshidratado. Su larga cabellera negra azabache ahora era de un pálido color ceniza. Su piel, antes tersa y de un jade puro, ahora tenía la textura envejecida de la corteza seca de un árbol. Sin embargo, su corazón rebosaba de una satisfacción sin precedentes. Contempló al bebé que lloraba en sus brazos, una vida que había rescatado del abismo de la muerte. Su mirada recorrió el entorno. Los creyentes, testigos del milagro de la resurrección, estaban completamente absortos en un frenesí de adoración.
Bajo su velo, una sonrisa, una mezcla de cansancio y placer, se dibujó en sus labios. Valió la pena. Este pensamiento tomó forma fría en su mente. Usaré la mitad de mi fuerza vital a cambio de la fe de todo el barrio bajo. Este es un trato que jamás será una pérdida. Se levantó lentamente, devolviendo al bebé, que aún lloraba, a su madre, que sollozaba. Luego, extendió los brazos, encarando a la multitud completamente cautivada por el milagro, y pronunció su primer y supremo decreto divino como santa. Dios ama al mundo. Su voz, aunque ligeramente ronca por la debilidad, resonó como una declaración divina para todo creyente. Pero Dios también odia el pecado. Y ahora, alzó un dedo marchito, señalando hacia el lejano y brillante distrito superior, símbolo de extravagancia y decadencia, allí yace la guarida del mal. Los culpables son esos nobles y señores de la guerra de alto rango. Es su codicia y crueldad lo que provocó esta plaga. Son la raíz de todo sufrimiento. Ahora. Con sus últimas fuerzas, rugió. En el nombre de Dios, os lo ordeno. Id y juzgad a esas personas profundamente pecadoras. Id y usad su sangre. Para purificar esta tierra que ya han profanado. Al instante siguiente. Juicio. 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 Decenas de miles de fanáticos, con la razón consumida por la fe y el odio, se transformaron en un torrente de destrucción, lanzando un asalto final y letal contra el ya frágil orden. Planeta nativo neutral, estrella de la esperanza, ciudad santa capital, vía subterránea cambio de perspectiva, agente imperial, oficial de propaganda Maquiavelo. Maquiavelo estaba sentado tras una mesa tosca, improvisada con cajas de madera desechadas. Frente a él, una pantalla holográfica antigua, cubierta de estática, transmitía en directo la iglesia sagrada del barrio marginal, cuyo perímetro ya estaba plagado de innumerables seguidores fanáticos. Observó a la anciana y frágil santa, Lillian, agotada por el exceso de esfuerzo. Contempló sus vanos intentos de salvar a los innumerables enfermos con sus débiles milagros. Una sonrisa, una mezcla de placer y satisfacción, cruzó fugazmente su rostro serpentino. Ha llegado el momento, murmuró. Sabía que la mejor manera de destruir por completo a un dios no era matarlo, sino corromper a sus creyentes. Se volvió hacia el jefe de la banda que lo esperaba tras él y le dio una nueva orden, rebosante de malicia y astucia. Ve, dijo con voz de demonio. Ve y cuenta la historia que te enseñé. Cuéntasela a todos esos corderos enloquecidos por la desesperación y... La escena cambió. Ope Star, Capital City, un callejón oscuro en los barrios bajos, un hombre que había perdido a todos sus seres queridos en la peste, como un cascarón vacío, se acurrucaba en un rincón, esperando la muerte. En ese instante, un gánster con una chaqueta de cuero negra apareció ante él como un fantasma. ¿Quieres vivir?, preguntó con voz tentadora. El hombre no respondió. Sus ojos, consumidos por la desesperación, estaban apagados. ¿Quieres vengar a tu familia?, presionó el gánster. El cuerpo del hombre tembló casi imperceptiblemente. La santa es una diosa. El gánster se agachó lentamente, hablando con un tono demoníaco al oído. Y la sangre de una diosa puede curar todas las heridas. También puede otorgarte poder. Poder suficiente para vengarte de esos nobles arrogantes, poder. El hombre alzó lentamente la cabeza y, por primera vez, una llama de codicia se encendió en sus ojos, muertos hacía tiempo. La perspectiva cambió de nuevo. Estrella de la esperanza, ciudad capital, barrios bajos, plaza del milagro. Un rumor, entretejido con esperanza y malicia, se extendió por los barrios bajos como una plaga aún más aterradora. Innumerables creyentes, enloquecidos por la plaga y la desesperación, comenzaron a agolparse hacia la iglesia donde estaba Lillian. Pero esta vez, no venían a pedir nada. Venían a tomar. Lo que ansiaban era la sangre de la santa. Planeta indígena neutral, estrella de la esperanza, ciudad santa capital, plaza milagrosa del barrio bajo. La atención se centró en Lillian, la suma sacerdotisa del culto de los ladrones. Se sentía como una persona ahogándose, luchando en el ojo del huracán. A su alrededor, un mar de decenas de miles de fanáticos creyentes se arremolinaba, su razón consumida por la codicia y la desesperación. Aquellas personas, otrora sus más devotos seguidores, se habían transformado en una manada de lobos enloquecidos, deseosos únicamente de desgarrar su carne. Sangre sagrada. Danos la sangre sagrada. Bebed la sangre de la santa doncella y seremos salvados. Un rugido de codicia y locura la inundó desde todas direcciones, ahogando toda voz racional.
Ante los ojos de Lillian, quienes antes la veneraban ahora revelaban su naturaleza bestial, extendiendo innumerables manos codiciosas. Por primera vez, una sombra de miedo apareció en su rostro, que siempre había mantenido su confianza y elegancia. Sus cálculos se desmoronaron. Subestimó gravemente la traición del diablo que acechaba en las alcantarillas, y también la fealdad oculta en la naturaleza humana. Se creía una pastora guiando a su rebaño, pero jamás imaginó que, sin saberlo, se había convertido en un sacrificio codiciado tanto por el diablo como por el rebaño. No. Resonó una voz en su corazón. Aún no he sido derrotada. Exclamó. Mientras me quede aliento. Respondió. Todavía tengo la oportunidad de cambiar el rumbo. Lentamente alzó las manos, preparándose para movilizar sus últimas fuerzas y abrirse paso a sangre y fuego. Pero en ese preciso instante, una luz verde entretejida con la putrefacción y la compasión, que emanaba un hedor nauseabundo, surgió de los cuerpos de aquellos ya devastados por la plaga hasta la inhumanidad. La perspectiva cambió a un anciano llamado John, un paciente al borde de la muerte. Se sentía como un trozo de carne putrefacta, desplomado en un lodazal de agua de lluvia y suciedad, sintiendo el frío penetrante. Sus ojos nublados miraban fijamente el cielo grisáceo e inmutable, teñido por la lluvia ácida y los humos industriales. Había olvidado cuánto tiempo llevaba allí tirado. ¿Un día? ¿2 días? ¿O más? El concepto del tiempo hacía tiempo que había perdido su significado para él. Lo único que sentía era un dolor insoportable, como si 1.000.000 de dientes invisibles le royeran las entrañas, y la desesperación que se aferraba a su alma como una sanguijuela. Había sido un fuerte cantero. Con sus manos callosas y ásperas, había construido magníficos palacios para la nobleza. Había tenido una familia feliz, una esposa bondadosa y una hija tan hermosa como un ángel. Pero ahora, no tenía nada. Su esposa había muerto de exceso de trabajo en aquel frío taller. Su hija había sido asesinada de golpes por guardias nobles en un callejón inmundo por un trozo de pan negro. En cuanto a él, sus piernas quedaron destrozadas en un accidente minero, y luego su misericordioso amo lo arrojó a ese tugurio, peor que un basurero, como quien se deshace de un perro viejo e inútil. Entonces, la peste azotó. Una peste que jamás había visto, absolutamente aterradora. Innumerables pústulas verdes, como brotes de bambú que emergen de la tierra, brotaron de debajo de su piel, seguidas de pus supurante y purulento, llenando el aire con un hedor a queso podrido. Sentía cómo su cuerpo se convertía lentamente en un charco de lodo sin sentido. Anhelaba la muerte, pero carecía incluso de la fuerza para acabar con ella. Solo podía yacer allí, indefenso, esperando su final. Justo entonces, oyó una voz. Oyó la llamada de la Santa Lillian, tan santa como un ángel. Oyó el cuerno de la Guerra Santa, que portaba nombres de santidad y venganza. Luchó desesperadamente, intentando emerger del frío fango. Anhelaba unirse a la multitud. Quería consumar su venganza contra los nobles que le habían arrebatado todo. Pero fracasó. Su cuerpo, ya en decadencia, no respondía a los impulsos de su alma, repleta de odio y resentimiento. Solo pudo observar impotente cómo el torrente de esperanza y fervor lo arrasaba. Lo que siguió fue una lucha interna absurda e irónica, y finalmente, un silencio sepulcral y una desesperación que lo envolvieron todo. El viejo John rió. La risa era más retorcida y grotesca que un llanto. 2 lágrimas igualmente turbias resbalaron por sus ojos nublados. Dios, sí, gritó desesperado desde lo más profundo de su ser. Si de verdad existes, ¿y por qué juegas así con nosotros, simples hormigas? En ese instante, una voz resonó lentamente en sus oídos. La voz rebosaba compasión y calidez, tan amable como la de un abuelo, aunque teñida de un zumbido como el aleteo de millones de moscas. Escuché tu plegaria, hijo mío. Sentí tu dolor. Comprendo tu desesperación. Ven. Abraza la vida. Abraza esta nueva vida en descomposición. Abraza esta paz eterna. El viejo John quedó atónito. Entonces sonrió. Una sonrisa como la de un niño que por fin encuentra su hogar. Sí, padre, murmuró, con una voz que mezclaba piedad y alegría. Luego abrazó su propio cuerpo en descomposición. Ya no sentía dolor. Solo sentía una paz y una felicidad sin precedentes. Sintió cómo su caparazón, rígido durante tanto tiempo, volvía a calentarse. Sintió cómo sus venas, secas durante tanto tiempo, se llenaban de vida una vez más. Sintió cómo su alma, consumida durante tanto tiempo por la desesperación, se llenaba por completo de una emoción más grandiosa, más compasiva y más amorosa.
Lentamente, resurgió del frío fango. Su cuerpo, aunque cada vez más descompuesto e hinchado, con el vientre abultado como el de una mujer en su 10º mes de embarazo y los órganos rezumando de su abdomen ya supurante como gusanos rebosantes de vida, irradiaba una felicidad y una paz sin precedentes. Ya no era el paciente moribundo. Era el hijo predilecto de un padre amoroso, un apóstol que difundía su evangelio benevolente y decadente. Abrió los brazos, ofreciendo el primer y más compasivo abrazo de su vida a este mundo, que también sufría la plaga. La escena cambió de nuevo. Estrella de la Esperanza, ciudad capital, plaza del milagro del barrio bajo. Un verdadero pergamino del infierno se desplegó. Cada paciente infectado por la plaga resurgió bajo esa luz verde. Se habían transformado en una horda de zombis sin mente, ajenos a la muerte. Con las manos empapadas de pus, abrazaban a sus compatriotas que aún se masacraban entre sí por la sangre santa, difundiendo el evangelio del Padre a cada alma desdichada. En cuanto a Lillian, permaneció paralizada, como una niña presa del pánico, en el océano verde de decadencia y jolgorio. Por primera vez, su corazón, rebosante de sabiduría y cálculo, se vio completamente consumido por la desesperación. Planeta indígena neutral, Estrella de la Esperanza, Ciudad Santa Capital, Plaza Milagrosa del Barrio Bajo. Todas las miradas se centraron en Lillian, la suma sacerdotisa del culto de los ladrones. Se sentía como una diminuta hormiga que se había adentrado en el jardín del reino de un gigante. Allí estaba, algo aturdida, rodeada por un jardín de incontables plagas andantes y carne putrefacta, mientras el aire resonaba con risas y júbilo. Su mente, rebosante de sabiduría y cálculo, una mente propia de una civilización superior, se había detenido en seco. Todo lo que tenía ante sus ojos escapaba a su comprensión. Aquella escena absurda e insana era completamente incomprensible para su lógica. Los pobres que antes gemían de hambre ahora tenían vientres hinchados, como los de una mujer en su 10º mes de embarazo, supurando constantemente pus verdoso. Sin embargo, sus rostros irradiaban la felicidad plena de quien acaba de comer y beber hasta saciarse. Los enfermos que antes se quejaban de agonía por la enfermedad ahora arrastraban sus cuerpos putrefactos, con las entrañas esparcidas por el suelo, tomados de la mano, danzando una especie de danza jubilosa en la plaza. En cuanto al viejo John, a quien ella antes había despreciado y usado como sacrificio, ahora parecía un verdadero mensajero de Dios, enaltecido por sus semejantes, igualmente inmerso en la felicidad, como un rey triunfante. Extendió los brazos y, con un tono lleno de compasión y amor, casi como un canto, difundió el evangelio de su gran amor paternal a este mundo que hacía tiempo había sido engullido por la desesperación. Aceptad el dolor. Porque el dolor es vida. Aceptad la decadencia. Porque la decadencia es renacimiento. Aceptad la desesperación. Pues al final de la desesperación, cosecharéis la paz eterna. Lillian observaba todo con indiferencia. Contemplaba sus rostros, rebosantes de felicidad y satisfacción, pero a la vez decadentes. Por primera vez, el miedo se asomó en lo profundo de sus ojos, normalmente seguros y elegantes, de un azul amatista cristalino. La muerte no la asustaba, ni tampoco la violencia. Pero en ese instante, sentía verdadero miedo. Lo que temía era esa inversión completamente ilógica. La veneración de la fealdad como belleza, del dolor como felicidad, de la decadencia como renacimiento. Era un caos lo suficientemente poderoso como para destrozar su visión del mundo, basada en la lógica y el orden. No, se advirtió en silencio. No puedo perder. No puedo perder contra este grupo de monstruos mutantes que ni siquiera distinguen entre belleza y fealdad. Exclamación de cierre. Lentamente alzó las manos, preparándose para movilizar su menguante energía vital y abrirse paso a la fuerza. Sin embargo, en ese instante, un abrazo rebosante de felicidad y satisfacción, con un fuerte hedor a putrefacción, la apretó por detrás. Quien la abrazaba era el viejo John. Planeta indígena neutral, observación de estrellas, ciudad capital, plaza milagrosa del barrio bajo. La narrativa se centra en este momento en Lillian, la suma sacerdotisa del culto de los ladrones. Su situación es como la de una estatua sagrada que cae en un pantano inmundo. En su visión, la criatura la mira con una expresión de piedad y benevolencia, mientras que, simultáneamente, abre sus brazos, de los que fluye pus verde y órganos en descomposición, con la intención de ofrecerle un abrazo blasfemo. Su mente, moldeada por una civilización avanzada y acostumbrada al cálculo y la planificación precisos, se estanca por completo por primera vez. La muerte no puede conmoverla, ni tampoco la violencia pura. Sin embargo, un miedo extraño la invade.
Lo que teme es esta realidad invertida ante ella, que no puede comprender lógicamente, una locura que equipara la fealdad con la santidad, el dolor con el placer y la decadencia con el renacimiento. Este poder caótico es suficiente para destrozar su visión del mundo basada en el orden y la lógica. No. No puedo perder contra este grupo de seres deformes que ni siquiera distinguen entre belleza y fealdad. No puedo perder. El pensamiento resonó en su mente como una alarma. Lentamente alzó las manos, preparándose para encender los últimos vestigios de su energía vital y abrirse paso con fuerza. Pero en ese instante, un abrazo rebosante de felicidad y satisfacción, con un hedor denso y corrosivo, la presionó por detrás. Era el viejo John. Acepta la gracia del Padre, hermana mía, susurró el viejo John al oído con un tono que mezclaba piedad y éxtasis. De ahora en adelante, no habrá más sufrimiento en el mundo. Solo paz eterna. Lillian sintió claramente cómo su piel suave como el jade siseaba al entrar en contacto con el pus, símbolo de la decadencia y el renacimiento, como si la corroyera un ácido potente. Un dolor punzante, como si le desgarrara el alma, la recorrió de un tirón. Sin embargo, fue precisamente ese dolor extremo, como un trueno, lo que la despertó por completo del miedo y el caos infinitos. «Quítense de mi camino», rugió con voz inhumana. Un fuego abrasador ardía en sus ojos cristalinos. ¡Bum! Una onda expansiva invisible, lo suficientemente poderosa como para destrozar el acero, surgió de ella. La fuerza golpeó instantáneamente al viejo John, que aún intentaba abrazarla, pulverizando su cuerpo entero. ¿Tú también eres una mensajera de Dios?, preguntaron los cultistas de Nurgle, aún presa de su frenesí, mirando a Lillian, que flotaba en el aire, irradiando un brillo púrpura. La confusión afloró en sus mentes, ya consumidas por una fe fanática. No. Lillian miró hacia abajo, al mar verde de seres putrefactos y repugnantes. Su rostro, envejecido rápidamente por el consumo de su fuerza vital, ahora solo reflejaba el desprecio manifiesto de una raza superior hacia una inferior. No soy ninguna mensajera divina. Soy la evolución misma. La encarnación de la perfección y el orden. Y vosotros, nativos que os revolcáis en la decadencia y el estancamiento. Merecéis ser aniquilados. Al instante siguiente, incontables hojas forjadas con pura energía psiónica púrpura se precipitaron como una tormenta. La suma sacerdotisa Lillian se sentía como un volcán a punto de entrar en erupción. Forjó su fuerza vital restante, junto con la absoluta arrogancia de una civilización superior hacia los seres inferiores, en hojas de poder destructivo y purificador infinito, y las arrojó todas al inmundo y pútrido océano verde que se extendía debajo. Plaf. 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 Una serie de crujidos desgarradores resonaron. Innumerables cultistas de Nurgle fueron fácilmente despedazados en la densa y torrencial tormenta de hojas psiónicas, como si grandes trozos de carne podrida fueran arrojados a una trituradora. Pus verde y entrañas putrefactas salpicaron por todas partes, convirtiendo la plaza entera en un pantano aún más nauseabundo. Sin embargo, el rostro de Lillian no reflejaba alegría, sino una creciente desesperación. En su visión, los trozos de carne que había desgarrado aún se retorcían levemente. Seguían fusionándose. Bajo la luz verde, una mezcla de putrefacción y compasión, se reformaban en nuevos individuos aún más hinchados, más podridos y más dichosamente felices. Es inútil, resonó suavemente en sus oídos una voz suave y compasiva, como la de un abuelo. Era el viejo John, a quien hacía tiempo que había hecho pedazos. Su cuerpo, reducido a un montón de carne picada, se había reformado de algún modo en una colosal montaña de carne compuesta de incontables intestinos retorcidos y pústulas palpitantes. En su rostro, ya irreconocible por la putrefacción, se dibujaba una sonrisa feliz y satisfecha. La muerte jamás podrá vencer a la vida. El dolor jamás podrá vencer a la felicidad. Abraza el amor del Padre, hermana mía. De ahora en adelante, no habrá más dolor. Solo paz eterna. Quítate de mi camino. Rugió Lillian, concentrando su último aliento en la lanza más afilada y clavándola desesperadamente en la montaña de carne rebosante de misericordia y blasfemia. Pero aquella lanza psiónica, lo suficientemente poderosa como para perforar el blindaje de una nave de guerra, se desvaneció sin dejar rastro al tocar la carne blanda y putrefacta. Entonces, desde la montaña de carne, incontables tentáculos entrelazados de amor y decadencia se extendieron, apretando con fuerza su cuerpo ya exhausto y arrastrándola lentamente hacia aquel cálido abrazo que simbolizaba la nueva vida. Lillian contempló el rostro cada vez más cercano, dichoso y en plena putrefacción.
En sus ojos cristalinos, la desesperación la inundó por completo. Planeta indígena neutral, Estrella Esperanza, ciudad capital, alcantarillas subterráneas. Su mirada se hundió en el suelo, fija en el agente del imperio, el oficial de propaganda Maquiavelo. Sintió un vuelco en el estómago, una oleada de acidez subiéndole a la cabeza. Contempló la vieja pantalla parpadeante frente a él, su superficie cubierta de estática. En la pantalla, la ciudad había desaparecido, completamente sumergida por una ola verde de risas inquietantes. Observó a aquellos que una vez estuvieron llenos de codicia y odio, ahora convertidos en cadáveres hinchados y putrefactos. Sin embargo, sus rostros lucían esa sonrisa tonta y dichosa. Su cerebro, rigurosamente entrenado por el imperio y experto en cálculos, sintió por primera vez una náusea pura. Esta escena le recordó su infancia, una que anhelaba olvidar. Transcurría en la Sagrada Terra, en lo más profundo de una vasta ciudad laberíntica, perpetuamente oculta bajo el cielo. En las alcantarillas donde vivía, el aire siempre estaba impregnado del olor acre a óxido, aceite de motor rancio y cadáveres mohosos y almidonados. Como otros huérfanos, vivía como una manada de ratas, sin ver la luz del día. Por un trozo de pan negro y mohoso, por un rincón destartalado donde acurrucarse y escapar de la lluvia ácida, se despedazaban y se traicionaban sin dudarlo. Creía que esa era la versión más real y cruel del universo. Hasta que apareció aquel hombre, se dio cuenta de su error. Aquel hombre de túnica negra y máscara plateada. Niño. La mirada del hombre se posó en el muchacho, delgado como la piel y los huesos. Hacía un instante, el muchacho había degollado con un afilado fragmento de vidrio a un oponente mucho más alto que él. Sus ojos eran insondables, carentes de toda compasión. Lo miró como un artesano contempla una pieza de fina madera esperando ser pulida, con fría admiración. ¿Ansías el poder? Desde ese día, tuvo su propio nombre. Maquiavelo. Y también su única fe. El imperio. Y el emperador que brillaba como el sol. Se convirtió en la espada más afilada del imperio, moviéndose entre las sombras, eliminando a todos los enemigos del emperador. Creía haberse acostumbrado hacía tiempo a la maldad y la locura. Pero solo hoy se dio cuenta de su ingenuidad. ¡Bum! Un estruendo ensordecedor destrozó sus pensamientos. La pesada puerta de la entrada de la alcantarilla donde se escondían se abrió de golpe con un estrépito metálico. Un hedor verde a putrefacción y extrañas corrientes irrumpieron en su último refugio como un loco. Resistan. Rugió el rey gánster como una bestia acorralada, disparando en vano su rifle láser. Él y sus matones, reunidos a toda prisa, iniciaron su última resistencia. Pero apenas se trataba de resistencia. Era simplemente un abrazo unilateral y jubiloso. Los cultistas de Nurglen ni atacaron ni esquivaron. Simplemente sonrieron, abriendo sus manos putrefactas y llenas de pus para abrazar con entusiasmo a sus hermanos, que les disparaban. Luego, entre los gritos de terror de los gánsteres, transmitieron su amor paternal a cada desdichado. Maquiavelo observó la marea verde que se precipitaba hacia él. El miedo brilló en sus ojos de serpiente. Podía morir. Pero no podía vivir así. Vio al rey de los gánsteres paralizado por el terror, un mensajero de la peste hinchado a punto de abrazarlo. Sonrió. Alzó su pistola láser, con la mano firme, y de un solo disparo, le voló la cabeza al pobre infeliz. Luego, se dio la vuelta y corrió hacia el interior del canal. Allí yacía su arsenal bien preparado. Afuera, una melodía dichosa y placentera flotaba en el aire. Se encerró en una habitación llena de explosivos. Una tumba de acero. Contempló la puerta de aleación. Afuera, incontables brazos putrefactos la golpeaban frenéticamente. La puerta estaba abollada y deformada en muchos lugares. Observó cómo la luz verde se filtraba por las grietas deformadas. La luz evocaba connotaciones de misericordia y renacimiento, provocándole náuseas. Por primera vez, una sonrisa genuinamente relajada apareció en su rostro, siempre sombrío y calculador. Una situación desesperada. Pero, por suerte, desde el principio, desde el momento en que el imperio le confió esta misión, nunca tuvo intención de regresar con vida. Apretó con fuerza el detonador que tenía en la mano. Por la victoria. Por el imperio. Por el emperador. Por el emperador. Cuando el rugido final, ronco pero liberador, de Maquiavelo atravesó la canción nauseabundamente dichosa, todo llegó a su fin. ¡Bum! Retumbar. Una explosión ensordecedora surgió directamente de debajo de la ciudad santa, desde las profundidades de la tierra. No fue un simple rugido. Fue más bien un gemido doloroso proveniente de un planeta.
Una energía aterradora destrozó la superficie en un instante. La Plaza de los Milagros, ya completamente sumergida en carne verde y pus, junto con la enorme montaña de carne que aún se retorcía, que aún irradiaba misericordia, y la Santa Liliana, consagrada en la cima, con su hermosa cabeza aún sonriente, todo fue completamente aniquilado por esta luz y calor purificadores, sin dejar rastro de ceniza. Lo que brotó de la tierra fue pura destrucción. La abrasadora onda expansiva vaporizó toda la materia putrefacta, despojando a la realidad de toda inmundicia. Más allá de la escena imaginada. Todo el gran salón de la narración del Génesis quedó sumido en un silencio sepulcral que parecía engullir el sonido. El aire se congeló, incluso la respiración cesó. Una sola expresión se congeló en el rostro de todos. Una mezcla de conmoción, horror y desconcierto, como si su comprensión se hubiera hecho añicos ante lo que acababan de presenciar. Nadie podía creer que el agente imperial, que había sido como una serpiente venenosa de principio a fin frío, letal y calculador, hubiera elegido una forma tan trágica y a la vez magnífica de enterrarse a sí mismo y a su enemigo en sus últimos momentos. La voz de Lina se quebró en el asiento del narrador, temblando de incredulidad. Se inclinó hacia adelante, aferrándose inconscientemente al borde frío de la platier. Su mirada estaba fija en la pantalla, en la tierra devastada por las llamas, donde la sangre y la inmundicia habían sido reemplazadas por cráteres carbonizados y ruinas que brillaban con brasas de un rojo oscuro. Ellie alcanzó a articular una sola palabra, volviéndose hacia el profesor Ellie con los ojos llenos de confusión. ¿Esa persona era un héroe? No. El profesor Ellie negó lentamente con la cabeza, pero con firmeza. Se quitó las gafas y las limpió suavemente con un paño, con la mirada fija en la pantalla, como si contemplara una era lejana. Niña, no es un héroe. Su voz era profunda y cargada del peso de la historia. Era el imperio mismo. Lo que acabas de ver fue la personificación de la voluntad imperial más pura, que valoraba la lealtad y la responsabilidad por encima de la vida misma. Para proteger la llama de la humanidad de la contaminación. Podían blandir sus espadas sin dudarlo contra el enemigo. Y igual de sin dudarlo contra sí mismos. Ankh, que había permanecido en silencio todo el tiempo, finalmente se movió. Tenía los puños apretados con fuerza, los nudillos blancos por la fuerza. Miró fijamente la pantalla. Sobre aquella tierra calcinada, los incontables cráteres, muros derruidos y ruinas formados por la explosión crearon inesperadamente una serie de sólidas líneas defensivas. La legión de la turba, ahora sin mando, utilizaba esta repentina fortaleza como una manada de lobos heridos, luchando desesperadamente contra los pocos supervivientes infectados. Ankh estaba sobrecogido por la admiración. Su sacrificio, no fue en vano, susurró con voz ronca. Usó su muerte, para su ejército en decadencia, para construir un baluarte lo suficientemente fuerte como para que pudieran resistir. La batalla se desarrolló tal como Ankh había predicho. Un sangriento punto muerto. La devastadora autodestrucción fue mucho más significativa que la simple eliminación de la gran mayoría de los cultistas de Nurgle. Más importante aún, transformó brutalmente el campo de batalla. Innumerables cráteres sin fondo y ruinas retorcidas de hormigón armado se convirtieron en las posiciones de tiro y la cobertura perfectas para la Legión Imperial. Por el contrario, las fuerzas restantes de LOL, ya desmoralizadas tras perder la bendición del milagro y el apoyo de la montaña de carne, se encontraban ahora aún más fragmentadas por el complejo terreno, incapaces de lanzar una ofensiva humana efectiva. El tiempo transcurría con cada breve ráfaga de fuego y cada sangrienta batalla cuerpo a cuerpo. Ambos bandos malgastaban sus vidas en la trituradora de carne llamada guerra. Hasta que la voz grandiosa e impasible del ordenador central anunció el cese de todo. Tiempo expirado. Determinación de la victoria final en curso. Aceptación cultural del ladrón. 87%. Aceptación cultural del imperio humano. 13%. Sin embargo, la voz del ordenador central hizo una pausa por primera vez en milenios, como si una fría máquina procesara una variable inesperada. Se ha confirmado que todas las fuerzas locales apoyadas por el ladrón en este planeta, incluyendo a su agente Santa Lilian y a todos sus seguidores, han sido completamente aniquiladas. La Legión de la Banda, una fuerza local apoyada por el Imperio Humano en este planeta, aún cuenta con unidades supervivientes. Basado en las reglas especiales de las guerras por poder, la cláusula de supervivencia final. Resultado del juicio. El Imperio Humano Leoni, una victoria aplastante. Cuando el veredicto indiscutible del sistema central resonó en cada rincón del lugar como un golpe celestial, un silencio sepulcral volvió a reinar.
La gente contemplaba las ruinas devastadas en la pantalla, los escasos supervivientes de la banda, casi todos heridos, a pesar de ser vencedores. Sus corazones, acostumbrados a la paz y a una falsa civilización, se vieron traspasados por una emoción primigenia y trágica en ese instante. Fuera de la simulación. ¿De verdad y valió la pena? La voz de Lina era suave, cargada de una confusión inquebrantable. Observó la última sonrisa de Maquiavelo en la imagen congelada, el hombre que eligió la autodestrucción por la victoria de un juego. Por la victoria de una simulación. Quitar la vida sin dudarlo. ¿De verdad y valió la pena? ¿Un juego? Hank soltó una risa seca y breve, una risa cargada de burla y un rastro de tristeza contenida. Hijo. Miró al hombre en la pantalla, que se había convertido en luz al gritar por el emperador. Y un profundo respeto apareció en aquel rostro siempre tan resuelto y racional como el acero. Debes recordarlo. Para un verdadero guerrero que ve el honor y la misión como su máxima prioridad. Esto nunca es un juego. Es la guerra. El profesor Eli permaneció en silencio. Su mirada parecía atraída por un imán, fija en la fortaleza artificial destruida por la vida de Maquiavelo, y en sus tropas supervivientes luchando a sangre fría entre las ruinas. Su cerebro, tan vasto como una biblioteca de historia, trabajaba frenéticamente a una velocidad inimaginable, reuniendo y deduciendo innumerables fragmentos de información. Entiendo. Tras un largo rato, exhaló lentamente, como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. Su voz tembló ligeramente, no de miedo, sino de asombro ante la visión de un plan maestro. Leoni, su objetivo desde el principio nunca fue ganar esta maldita guerra cultural. ¿Qué? Hank y Lina se giraron al unísono, incrédulos. Sí, asintió enérgicamente el profesor Eli, con los ojos brillantes. Sabía perfectamente que, en el ámbito de la infiltración pacífica y la invasión cultural, su burda propaganda imperial jamás podría vencer a los métodos sutiles y omnipresentes de Rose. Por lo tanto, desde el principio, nunca tuvo la intención de jugar en el tablero de ajedrez que Rose había trazado. Utilizó la revolución más salvaje y violenta, a la vista de todos, para arrancarle a la fuerza la hipócrita máscara de santidad a Rose. Utilizó las más agudas contradicciones de clase como combustible, encendiendo a la fuerza toda la ira latente de la ciudad. Incluso utilizó sin dudarlo a su propio agente como una potente bomba, solo para crear una posición ventajosa para sus remanentes ya derrotados que le permitiera sobrevivir hasta el último segundo, incluso más que el enemigo. No estaba jugando al ajedrez, ¿no lo entendieron? El profesor Eli miró al jugador, León, quien había permanecido impasible, dejando entrever un atisbo de temor. Está manipulando el tablero. Está usando una victoria que todos consideran increíblemente fea y vergonzosa para proclamarnos la verdad más cruel. Ante la supervivencia, cualquier atisbo de dignidad es un lujo desvergonzado. En la pantalla, la voz del ordenador central resonó de nuevo, aún autoritaria, al concluir oficialmente la batalla JCJ Guerra por Poderes. Ahora, liquidación final de recompensas. El Imperio Humano ha obtenido la recompensa básica por victoria. 20.000 puntos de creación de oráculo. Según las reglas. El vencedor saqueará todo el origen de civilización restante del perdedor en este mundo. Liquidación de origen en curso y enhorabuena, Lian. Has obtenido un total de 100.000 puntos de origen de civilización. Cuando la fría e inexpresiva voz electrónica del ordenador central anunció esta asombrosa cifra, Lian simplemente se reclinó en su silla y asintió levemente. A diferencia de los demás jugadores que celebraban su épico regreso, no mostró la alegría ni el orgullo que el público esperaba. Simplemente y con calma, abrió su mundo de civilizaciones, revelando el icono dorado que había mantenido oculto desde la segunda temporada. El proyecto Primarca. Entonces, en medio de las miradas confusas, desconcertadas e incluso arrepentidas de millones de espectadores, vertió la ingente cantidad de esencia de civilización que acababa de adquirir, suficiente para enloquecer a cualquier civilización de rango A. Como quien vacía un vaso de agua a medio beber, lo vertió todo de nuevo, sin dudarlo. Esencia de civilización consumida. 100.000 puntos. Desbloqueando la segunda fase del proyecto Primarca, la Forja de las Legiones. Con la infusión de enormes cantidades de energía primigenia, el complejo emblema dorado que representaba el proyecto Primarca en el entorno virtual de la civilización de Lian estalló con un brillo sin precedentes, casi cegando a todos. Más allá de la pantalla de simulación. Él lo ha apostado todo otra vez. No puedo creer lo que veo.
Ha perdido hasta el último centavo de su fortuna otra vez. ¿Qué está intentando hacer? Se ha vuelto loco. El público quedó completamente atónito ante el comportamiento temerario de Liang, que desafiaba toda lógica. El recinto entero pasó instantáneamente del silencio al clamor. En la cabina de comentaristas, Anne contempló la cuenta de recursos repentinamente vacía. Por primera vez, su rostro, que normalmente irradiaba confianza y control, mostraba una completa perplejidad. No podía comprender. Había agotado todas sus reservas tácticas y su pensamiento estratégico, pero aún no lograba entender qué estaba pensando aquel joven. Creo que entiendo un poco. Esta vez, era la voz del profesor Eli. Miró a Liang, quien parecía aún más tranquilo tras reiniciar todo a cero. Por primera vez, un genuino asombro apareció en sus ojos, llenos de sabiduría y un sentido de la historia. ¿Lo recuerdan? Preguntó lentamente, con voz suave pero clara para que Lin y Yang lo oyeran. Al final de la temporada 2, la IA le dio a Liang esa evaluación C fuera de tema. Sí, asintió Lina de inmediato. La evaluación fue, ganó el futuro, pero perdió el presente. Sí, los ojos del profesor Eli brillaron con una luz que penetraba la niebla. Y ahora, Liang usa sus acciones para decírselo a la IA y a todos nosotros. Ya no se conforma con ganar ese futuro esquivo. Quiere recuperar también el presente. En ese instante, apareció en la pantalla. Temporada 3 era del contacto segundo subtema C, anunciado oficialmente. La majestuosa voz de la IA resonó por toda la arena. Subtema. La llamada de la naturaleza salvaje. Prueba. Cuando tu civilización se topa por primera vez en la exploración interestelar con un sinfín de civilizaciones puramente bárbaras cuyo único propósito es la guerra y el saqueo, ¿qué harás? ¿Civilización bárbara? El público estalló en vítores al oír el tema. Liang, sin embargo, permaneció impasible a pesar del tema aparentemente malicioso y provocador. Extendió un dedo, abrió la interfaz de envío del plan de simulación y comenzó a escribir con calma el plan que ya había elaborado meticulosamente innumerables veces. Plan de simulación enviado. Nombre del plan. Ante la mirada de todos, 3 grandes caracteres dorados, forjados en sangre y acero y rebosantes de un aura asesina, aparecieron lentamente en la pantalla. Grande. Expedición. Deducción narrativa. La llamada de la selva, la gran expedición, 003M3163 Flota expedicionaria, nave insignia Alma del Vengador, Puente. El protagonista, desde la perspectiva de Leif, un novato en el regimiento de guarnición de la 72 Colonia Neo-Babilonia del Ejército Auxiliar Solar Imperial. Sentía el corazón como un pájaro a punto de estallar, apretándose con fuerza. Los latidos descontrolados le dolían en el pecho. No era miedo, sino una emoción ardiente, una excitación capaz de encender su alma joven, ignorante y fanática. Se encontraba en un templo de acero, un lugar descomunal. A su alrededor, pantallas y flujos de datos parpadeaban con una luz inquietante. El zumbido constante de las máquinas llenaba sus oídos, y la cubierta de aleación bajo sus pies temblaba levemente. Este era el puente de la nave insignia Alma del Vengador. En su vida, hasta entonces insignificante, era la primera vez que veía tan de cerca a 2 figuras divinas. El emperador y su hijo recién encontrado, Horus. Permanecían en silencio ante el enorme mapa estelar holográfico, cuya luz delineaba sus siluetas, semejantes a estatuas. Contemplaban el territorio imperial, compuesto por incontables puntos de luz, y más allá, la vasta, peligrosa e infinita oscuridad. Padre, dijo Horus, con la voz cargada de un anhelo irrefrenable. Contempló la oscuridad que representaba tanto la oportunidad como la muerte. Sus ojos dorados, rebosantes de ferocidad y orgullo, parecían encenderse como 2 pequeños soles. Estoy listo. Muy bien. El emperador asintió, esbozando una sonrisa apenas perceptible en su rostro aparentemente inmutable, una sonrisa de satisfacción y expectación. Lentamente alzó la mano, enfundada en guanteletes dorados de poder, señalando la parte más profunda de la oscuridad, un campo estelar que centelleaba con una inquietante luz verde, una luz imbuida de caos y violencia. Entonces, la voz del emperador no fue fuerte, pero pareció resonar directamente en la mente de Rafe, haciéndolo temblar. Empecemos por ahí. Ve, aniquila a esas bestias que acechan en la patria perdida de la humanidad. No dejes a nadie atrás, acaba con todos. Cambio de escena. 63 Flota expedicionaria, nave de ataque Lealtad, sala de máquinas. Rafe y sus camaradas, un grupo de jóvenes impulsivos y entusiastas como él, estaban hacinados en una nave de ataque impregnada del olor a aceite de motor y sudor, como carne enlatada.
La tenue luz roja iluminaba sus rostros tensos pero excitados. Esperaban la primera, y destinada a ser la más gloriosa, batalla de sus vidas. El panel informativo anunció que su misión era llevar a cabo una operación de purificación, un eufemismo para describir el trabajo sucio que estaba a punto de comenzar. El objetivo era un planeta llamado Goro, una colonia humana que había perdido contacto hacía cientos de años. Ahora, según las imágenes borrosas transmitidas por la aeronave de reconocimiento, la zona había sido completamente invadida por una violenta y caótica horda de alienígenas de piel verde, convirtiéndose en un auténtico mundo de muerte. Chicos, exclamó su centurión, papá, con la voz de Krieg, como un gong roto, resonando por el canal de comunicación y destrozando la tranquilidad de todos. ¿Recuerdan la primera lección que les di? Sí. Rugieron Rafe y sus compañeros, sus gritos resonando en la estrecha cabina. El emperador nos observa. Muy bien. Krieg pareció reír, y se oyó su respiración agitada a través del comunicador. A esas bestias de piel verde no les importa quién las mire. Solo les importa si tu arma es lo suficientemente resistente y si eres lo suficientemente valiente. ¿Acaso no te lo dijeron los instructores? Esas cosas no son un ejército. Son una plaga andante. No tienen miedo, ni tácticas. Su único método es ahogarte vivo entre incontables cadáveres. Una expresión compleja, una mezcla de alivio y tristeza, apareció en su rostro viejo, marcado por cicatrices y arrugas. Así que ahora, ofrezcamos nuestras vidas inútiles por él. ¡Bum! La nave de ataque se estremeció violentamente, como si se hubiera estrellado contra un muro invisible. Con un penetrante crujido metálico, la robusta escotilla de aleación se abrió de golpe con un tajo espantoso por una fuerza externa. El compartimento se despresurizó al instante y el aire, mezclado con chispas y escombros, fue succionado. Entonces, el infierno verde de locura y destrucción del exterior, acompañado de un rugido ensordecedor, se desató. La gran expedición, 003M31 Colonia Perdida, Golo. Zona de aterrizaje Matadero. La perspectiva principal vuelve al recluta Rafe. Siente un nudo en el estómago, una oleada de acidez le sube por la garganta. No se trata de la violenta sacudida de la nave de ataque, sino de una náusea más primitiva y profunda. Es como si una persona civilizada entrara por primera vez en una tribu salvaje. Tan solo respirar el aire de allí provoca en su alma una resistencia instintiva y el vómito. Un hedor indescriptible impregnaba el aire. Era el olor a humedad de hongos podridos y barro húmedo, el hedor metálico de sangre fresca y el olor acre de plástico quemado y entrañas de animales, y todos estos olores se mezclaban para crear el olor único de este planeta, un olor conocido como Baak. El suelo bajo sus pies no era ni tierra ni roca, sino una alfombra de hongos suave y elástica. Hasta donde alcanzaba la vista, se extendía un vasto e infinito bosque, pero este bosque estaba compuesto enteramente de enormes hongos de color blanco grisáceo, cada uno tan grande como un rascacielos. No había sol en el cielo, solo una espesa nube verde plomiza de esporas, mezclada con los negros gases de escape de la fábrica, que oprimía el firmamento, cubriendo el mundo entero con una luz verde opresiva, enloquecedora y tenue. Atención, unidades. Resonó el rugido bestial del centurión viejo Krieg por el canal de comunicaciones, crepitando con estática. Esto no es un puto simulacro. Esto es la guerra. Fuego abierto. Fuego libre. Reduzcan a cenizas todo lo que se mueva frente a ustedes. Mientras los soldados imperiales aún se recuperaban de la extraña escena, la ceremonia de bienvenida ya había comenzado. ¡Uaak! Un rugido penetrante, tan agudo que podría reventar tímpanos, resonó desde las profundidades del bosque de setas, sumido en un silencio sepulcral. Entonces, como un polvorín en llamas, miles y miles de rugidos de Waak convergieron desde todas direcciones, convirtiéndose en una avalancha sónica. Innumerables figuras pequeñas y verdes, como una presa rota, surgieron salvajemente de las sombras de las setas gigantes. Estaban demacradas, pero poseían dientes y garras desproporcionadamente afilados, con los ojos brillando rojos. Idiotas. Así los llamaba Krieg durante el entrenamiento. Carne de cañón, balas con sonido, el aperitivo antes del asalto final de los pieles verdes. Chillaban y aullaban, cargando temerariamente contra las improvisadas posiciones del ejército imperial, construidas con placas de metal y sacos de arena. Fuego. Rugió Krieg, lanzando una llamarada con su rifle explosivo que hizo estallar en el aire a uno de los necrófagos líderes, salpicando carne y sangre verde por doquier.
Al instante siguiente, miles de rayos láser cayeron como una tormenta roja, abriendo horribles heridas en la marea verde. Los rayos láser impactaron contra los necrófagos, sin provocar que volaran sangre y carne, dejando solo agujeros carbonizados y el hedor a proteína quemada. Pero Krieg comprendió rápidamente, con el rostro ceniciento, que el verdadero propósito de esta carne de cañón no era infligir daño, sino establecer su presencia a través de su muerte. ¡Bum! 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 Las sospechas de Krieg se confirmaron. Un diluvio de fuego de artillería, con un silbido sordo, descendió del cielo. Esos proyectiles no eran proyectiles imperiales estándar. Parecían más bien montones de escombros envueltos en chapa metálica y rellenos de explosivos, pero su poder destructivo era aterrador. Las posiciones de desembarco imperiales quedaron instantáneamente envueltas en un mar de fuego por las explosiones. Rafe salió despedido como un muñeco roto por la onda expansiva, golpeándose la espalda contra una placa de metal retorcida, casi dejándolo inconsciente. Justo antes de que un camión de guerra hecho de chatarra, surgido de entre las llamas, lo aplastara hasta convertirlo en una pulpa sangrienta, lo vio. A la luz del fuego, innumerables figuras altas y verdes emergían del bosque de setas. Eran mucho más grandes y fuertes que los espíritus marioneta, ataviados con toscas armaduras, con rostros contorsionados por expresiones extáticas y sedientas de sangre. Empuñaban enormes machetes mellados y hachas de motosierra que emitían un rugido ensordecedor, lanzando un último ba'ak contra las posiciones destrozadas. La gran expedición, 003M31 Colonia Perdida, Goro, matadero de la zona de aterrizaje. Todo daba vueltas ante los ojos de Rafe. El cielo y la tierra estaban patas arriba. Una ráfaga irresistible de aire abrasador lo lanzó como un saco de patatas, estrellándolo con fuerza contra el suelo. Su cabeza, junto con su casco de aleación dura, impactó con fuerza contra una placa de acero retorcida con un golpe sordo. Su joven cerebro, ajeno a las llamas de la guerra, se apagó por completo con el impacto, zumbando y en blanco. No pudo hacer nada más que mirar con los ojos muy abiertos, estupefacto, como un camión de guerra cargado de chatarra y clavos se precipitaba hacia él. El enorme rodillo de hierro, soldado con púas y bordes cerrados, giraba descontroladamente frente al camión, despidiendo una densa humareda negra y emitiendo un chirrido ensordecedor. El sonido, por sí solo, era suficiente para hacer doler los dientes. Estaba a punto de aplastarlo, junto con la pila de chatarra que tenía debajo, hasta convertirlo en una masa sanguinolenta. Así sin más, muerto. Lo último que vio con la vista ya nublada fue una pequeña fotografía en el bolsillo de su camisa. La fotografía, empapada en su propia sangre, mostraba los rostros sonrientes de él, su esposa y su hija. Lo siento, Lina, Amy, pero la agonía imaginada de que le aplastaran los huesos y los órganos internos no llegó. En su lugar, una serie de gritos penetrantes rasgaron el aire, como incontables bloques de hierro al rojo vivo cayendo del cielo. Luego, una serie de rugidos estremecedores. Los sonidos estaban llenos de rabia y poder, como si algo colosal se hubiera estrellado contra el suelo. ¡Bum! 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 Docenas de enormes objetos con forma de ataúd, dejando tras de sí largas columnas de humo, descendieron del cielo. Estaban hechos completamente de una aleación grisácea, con formas que recordaban a colmillos de acero clavados en la tierra. Se estrellaron contra la horda de monstruos de piel verde que estaban de fiesta con una fuerza descomunal. Eran cápsulas de desembarco. ¿Qué demonios son esas cosas? ¿Son refuerzos imperiales? No, algo no cuadra. El color de su ropa no se parece al de ninguna otra unidad que hayamos visto antes. Quienes observaban desde lejos quedaron estupefactos ante los salvajes pero hermosos, casi sagrados, colmillos de acero que descendían del cielo. Y Rafe presenció la escena más gloriosa y aterradora de su vida. El camión de guerra que estaba a punto de aplastarlo fue golpeado de lleno por uno de los ataúdes recién aterrizados, convirtiéndose al instante en un montón de chatarra humeante. Entonces, la escotilla del ataúd de hierro se abrió de golpe con un siseo de despresurización. Una figura emergió paso a paso del umbral, donde la luz y la sombra se entrelazaban. Rafe había visto imágenes de los gigantes que unificaron Terra durante su entrenamiento militar. Eran guerreros del trueno, salvajes e imponentes, ataviados con toscas armaduras. Pero este hombre era más bajo que aquellos gigantes, su armadura más perfecta, más refinada. Sin embargo, la férrea disciplina y el aura mortal que emanaba de él eran 1000 veces más aterradoras que las de aquellos guerreros del trueno. Vestía una servoarmadura flamante,
de un color blanco grisáceo que brillaba fríamente como la luz de la luna en el fuego del campo de batalla. En sus hombreras estaba grabada la cabeza de un lobo, una cabeza de lobo que parecía a la vez salvaje y orgullosa. En su mano portaba una espada sierra que zumbaba y rugía, con los colmillos ya manchados de sangre verde. Era lobo lunar oscuro. La punta de la hoja estaba a punto de barrer la galaxia entera. Cambio de escena. 63 Flota expedicionaria, nave insignia alma de venganza, puente. La perspectiva cambia a Horus, el primarca de la 16ª Legión y los lobos sombra luna. Se yergue ante el enorme mapa estelar holográfico, relajado, como un paciente cazador que observa el caótico campo de batalla. Su rostro no muestra piedad por las tropas auxiliares mortales, solo una calma imperturbable, como la de un maestro del ajedrez que ha calculado su próximo movimiento para dar jaque mate a su oponente. Daga, primera compañía, ha penetrado. Martillo, tercera y cuarta compañías, han abierto una brecha en la capa exterior. Yunque, quinta y sexta compañías, han bloqueado la retirada. Los informes, rebosantes de confianza y sed de batalla, fluyen con claridad y concisión desde su comunicador. Muy bien. Horus asintió. Dirigió la mirada al centro del mapa estelar, donde destacaba un punto rojo particularmente grande. Ese punto representaba la fuente de energía principal de la Waak de estos monstruos de piel verde. Ese era su líder de guerra. Una amplia sonrisa se extendió por su rostro salvaje y arrogante. Esa sonrisa era como la de una bestia que por fin muerde el cuello de su presa. Bien, dijo, la operación de decapitación y comencemos.